La plantación de pistachos nace porque creo en su momento, años 80, que había que buscar una alternativa al olivo, porque ya entonces apuntaba a manera que se podía convertir casi en un monocultivo, como luego ha sucedido, y me daba un poco de miedo ya entonces de la siembra masiva de olivar sin una comercialización paralela que al fin y al cabo ha dado lugar a los problemas que tiene el olivar, y ya por entonces pensé que habría que buscar una alternativa y no tener todas las peras en la misma cesta. Derivado de eso, pues con motivo de estar al cargo de una finca en Antequera que entró en reforma agraria, como en fin, una genialidad para no ser expropiados, pues pusimos una primera ensayo de pistachos. Aquello fue un fracaso total porque la planta inicial venía contaminada de verticillium. No obstante, se repitió la experiencia en otra finca en la provincia de Jaén. Todo esto no eran todavía fincas de mi propiedad, sino fincas que yo administraba. Y no pocas dificultades hubo que vencer, pero poco a poco empezó a aparecer la luz al fondo del túnel, y ya en los años 90, cuando se hicieron las primeras ventas, apuntaba ya maneras de que el cultivo, una vez que se vencían las incógnitas que tenían, que eran muchas, podía ser prometedor como una alternativa, habida cuenta de que nuestro suelo y clima se presta bastante al cultivo del pistacho. Posteriormente, creo que fue finales de los años 80, aparte de las experiencias que yo llevaba como técnico por cuenta ajena en mi propia finca, no en esta que estamos, sino en otra del término también de Archidona, hice un ensayo piloto de 5 hectáreas, ya con alguna experiencia adquirida, y pues indudablemente esa nueva plantación ya en Archidona y ya en finca de mi propiedad también empezó a ser positiva, y por resumir mucho, la cosa se fue perfilando como un cultivo, en primer lugar, adaptado a nuestro suelo y clima. Si no hubiera sido así, no cabía empeñarse en ir a contracorriente. En el año 2006 doy un paso cualitativo importante, que es pasar de lo que hasta ahora yo tenía en experiencia, que eran cultivos de pistachos en fincas de regadío, pues por primera vez lo pongo en una finca de secano, que es la que nos encontramos, con unas tierras buenas, pero indudablemente secano absoluto, y se siembra una primera parcela de 6 hectáreas en el año 2006, que ya están productivas. Como efectivamente ya había la suficiente experiencia, no en secano, pero sí en el resto de pormenores del cultivo, pues ya con esa experiencia nos ayudó a que en las condiciones de secano el cultivo fuera también exitoso. Tan es así que desde 2006 no hemos parado de transformar tierras de cultivo cerealista, de cultivo herbáceo, a cultivo de pistacho, que le da una mayor expectativa de rentabilidad, da un mayor empleo de mano de obra, da un producto que tiene muchas más posibilidades de valor añadido que los cereales, y indudablemente pues también es introducir un cultivo novedoso en unas tierras que tienen una adecuación por suelo y clima que le hace que sea una expectativa bastante interesante. Los pistachos, tal como salen de la mano del agricultor, requieren una serie de operaciones de depuración para que alcancen su máximo valor. El agricultor naturalmente tiene la opción de venderlos tal como salen del árbol, naturalmente pelados y secos. Esa es una labor que tiene que hacer el agricultor, porque el pistacho, mientras no está seco, no se puede transportar por el riesgo que tiene de contaminarse de aflatoxina por el ataque de un hongo que es el Aspergillus. En esa depuración que se hace a post cosecha es cuando el pistacho adquiere el máximo valor añadido.
durante muchísimos años, los primeros 15-20 años de producción, tanto la mía propia como la de la sociedad en la que yo trabajaba y donde puse los primeros pistachos. Esa depuración se mandaba fuera de Andalucía, se mandaba a Cataluña y allí no los depuraban. Naturalmente, cuando ya empieza a haber aquí unos volúmenes que aconsejan que se puede tener esa planta de depuración in situ, pues nos ahorramos costes de transporte, damos valor añadido y dejamos en nuestra región ese valor añadido y esa posibilidad de pasar ahora a ser operadores en lugar de ser clientes de terceros, sino que somos operadores. Vienen pistachos de otras regiones de España a nuestra planta de depuración y ese valor añadido y esa mano de obra y esa más valor quedan en nuestra región y en nuestro pueblo concretamente. ¿Qué operaciones son las que requiere el pistacho? El pistacho, tal como sale del árbol, una vez, insisto, seco y pelado, hay que, en primer lugar, apartarle los pistachos vacíos. El árbol da naturalmente entre un 10 y un 12-15% de pistachos vacíos. Ese es un material inerte y además indeseable. Nadie quiere comerse o encontrarse un pistacho vacío en una bolsa de pistachos que se está tomando. Entonces eso es un primer paso a separar. El segundo paso que se da en nuestra planta o en cualquier otra que se dedique a ello es separar abiertos de cerrados. El árbol, y según variedades y según condiciones de suelo y clima y condiciones de cultivo, da un porcentaje mayor o menor de pistachos abiertos y cerrados. Indudablemente los pistachos cerrados hay que separarlos muy cuidadosamente de los pistachos abiertos, porque una vez más a nadie nos gusta cuando nos estamos tomando una bolsa de pistachos abiertos que nos llegue un pistacho cerrado y una de dos, o lo tiramos o lo abrimos con la boca con grave riesgo de nuestro sistema dentario, ¿no? Es un paso más que se hace en nuestra planta. Una vez separados los abiertos, que es inicialmente el pistacho más vendible, más cheque al portador, hay que ver si tiene, o mejor dicho, hay que separar lo que de hecho tiene, que son algunos pistachos manchados, otros deformes, otros rotos. Todo lo que sea un pistacho fuera de tipo se debe separar para ir procurando que quede una partida impecable. Esa separación se hace mediante una máquina de visión electrónica y luego se perfecciona los posibles fallos que haya tenido la máquina con una elección manual a través de una cinta de escogido que se llama, en la que una o dos personas manualmente, normalmente personal femenino, escoge los pistachos defectuosos para separarlos. Y una vez realizada esa labor ya solo nos queda clasificarlos por tamaños. Los tamaños estándar en España son 18-20, 20-22, 23-25 y 28-30. Esos números lo que significan es el número de unidades de pistacho que entran en una onza americana, de forma que los valores más bajos corresponden a los pistachos más gruesos. Conseguí poner a punto un sistema de abrir por procedimientos no mecánicos, y esto quiero subrayarlo mucho, porque el procedimiento puesto a punto y patentado por nosotros es un procedimiento que el pistacho lo trata exquisitamente, de forma que una vez abierto el pistacho no está deteriorado, no está rajado, no está roto, se abre por su fisura natural. Y una vez abierto por su fisura natural, pues puede incorporarse a la cadena de los pistachos abiertos, con lo cual el agricultor pues gana un valor añadido importante y salva la diferencia entre los 5 euros y los 9 euros de precio de la última campaña. Nuestra tercera y última apuesta fue el poner en envases cerrados en botes al vacío o en bolsas de plástico serigrafiadas, poner lo más exquisito y lo más selecto de nuestra producción propia,
También subrayo lo de producción propia, no metemos nunca con nuestra marca pistachos ajenos a nuestra propia producción, puesto que es sobre ella sobre la que podemos garantizar cómo se han generado esos pistachos y qué productos se han empleado y que tienen una garantía de calidad y de selección. Ya digo que solo el 12% de nuestra producción, es decir, lo más exquisito, lo más selecto, cumple con nuestros propios baremos autoimpuestos de calidad y son los que metemos con nuestra marca Pistachos Nazaríes en nuestros botes o en nuestras bolsas. La relación con la ADR fue a través de un amigo de Archidona que me comentó una vez que él fue conocedor de cuál era nuestro proyecto, la innovación que suponía y la inversión, me dijo que probablemente tuviera una ayuda por parte de la ADR o gestionada por la ADR. Me puse en contacto con ellos y efectivamente les pareció que encajaba dentro de los planes que tenían. Y a mí me vino naturalmente muy bien porque el dinero de toda esta inversión procede del ahorro de toda mi vida. Todos mis ahorros están metidos en el tema de pistachos, sea en campo o sea en la planta, así que una ayuda cualquiera que fuera me resultó muy interesante. El tema fue un poco complejo de papeleo, pero naturalmente los técnicos de ADR pusieron todo su empeño y lo valoro y lo agradezco en todo momento. Y aunque el tema fue complejo y el expediente está formado por yo no sé cuántos cientos de folios, pero bueno, eso fue un trabajo que fundamentalmente hicieron ellos y yo les aporté los datos que en cada momento fueron necesitando. Y como único cabo un poco suelto, casi anecdótico, depende también cuál sea el resultado final, en una de las máquinas que era pues casi un invento mío, digo casi, pero tenía una buena parte de invento, era un prototipo que se ensayó por primera vez en nuestra planta. En su momento me pidieron una triple factura pro forma, como era lo habitual. Yo argumenté que al ser una máquina prototipo, pues no había tres empresas a las que pedirle una factura por la misma máquina. En su momento se aceptó como razonable mi propuesta, el expediente siguió hacia adelante, me dieron la subvención y cuál es nuestra sorpresa, que el año pasado, creo que fue a finales de verano, me hacen una reclamación de devolución de la subvención porque no he presentado las tres facturas correspondientes, que en su momento se argumentó porque en ese único caso no se presentaban tres facturas. Y el tema se ha recurrido y confío vivamente en que se resuelva porque no es razonable que en un prototipo nos pidan tres facturas, puesto que no existía más que una única empresa y gracias que fabricaba en España esa máquina. Por lo demás, todo ha ido muy bien y quiero en todo momento pues destacar la ayuda que de los técnicos de la ADR he tenido en cada momento.